moverme de allá para acá y todo eso. Entonces, voy a tratar de estar en un solo lugar para que puedan ustedes también observar la diapositiva. ¿Ya? Si no se logra escuchar muy bien, me dicen, me interrumpan, por favor. Para eso estamos acá. Bien. El primer tema es historia de la cirugía, ¿no? Como cualquier lugar donde ustedes van, tienen que conocer, ¿no?, el lugar, qué características tiene, cuáles han sido sus dificultades para poder llegar donde están, cómo están actualmente. Entonces, de eso se trata también cirugía, ¿ya? Es importante nosotros como especialistas, al menos como especialista, como cirujano, conocer algunos procedimientos antiguos. ¿Para qué? Para que yo también pueda eso. Obviamente hay algunos procedimientos que no son bien específicos, que no son tan adecuados, pero nos pueden orientar a uno a seguir ese mismo camino o a no seguir ese camino, ¿no? Hay muchas cosas que se han hecho, pero que no eran adecuados. Por ejemplo, los procedimientos quirúrgicos se hacían antes sin anestesia, ¿no? Y ahí iba el tema de la habilidad del cirujano, en el sentido de que tenía que ser lo más rápido posible, ¿no? Obviamente, sí, el cirujano tiene que ser rápido, pero también no tiene que ser imprudente con esta situación. ¿Por qué? Porque hay detalles. Cuando hay un procedimiento quirúrgico, no necesita tanto de rapidez, necesita de habilidad, precaución y obviamente no la toma de decisión en el momento dado. Entonces, lo que nosotros llamamos razonamiento quirúrgico, ¿no? Eso también tiene que existir. ¿Para qué? Para que tengamos un procedimiento exitoso. Entonces, hay cosas que son cosas buenas y hay cosas que tenemos que mejorar, ¿ya? Entonces, ¿cuál es nuestro objetivo? Reconocer los cambios por los que ha pasado la cirugía. Ese es nuestro primer objetivo. Establecer los parámetros de la cirugía actual en nuestro país, en los países vecinos, ¿sí? Y determinar los cambios al futuro de la cirugía. ¿Alguien sabe qué es cirugía? Concepto de cirugía. ¿Han debido leer? Bien, ¿no? Como dice la palabra, viene del griego, cirugía. Determinado, siempre vamos a tener dos prefijos, dos determinantes. Acá, el che dice que significa mano, el go, trabajo. Vamos a trabajar con las manos, ¿no? Entonces, de esa forma, la cirugía es la rama de la medicina que manipula físicamente las estructuras del cuerpo. ¿Con qué finalidad? Ya puede ser diagnóstico, preventivo o curativo, ¿ya? Entonces, acá va a intervenir la mano del médico. De esa forma. Tenemos otros especialistas que son los de medicina interna, ¿no? Ellos prácticamente su habilidad, o mejor dicho, su atención está más basado en la parte clínica, que eso prácticamente es más teórico, ¿no? Y está escrito. Obviamente que tiene que estar en contacto con el paciente, preguntar, hacer una buena anamnesis, preguntar antecedentes anteriores, patológicos, no patológicos, todo ese detalle. Pero es más, no interfiere en este caso la habilidad manual, ¿no? Entonces, de esta forma nosotros vamos a ir a conocer lo que es la historia de la cirugía. ¿Y desde cuándo empieza la historia de la cirugía? Desde que ya estuvo presente en la tierra el ser humano, ¿sí? Desde que ya estuvimos presentes acá, desde ese mismo momento empieza la historia de la medicina. ¿Por qué me dicen eso? Porque tengo entendido que recién empezó en la era prehispánica o en la era
en la era medieval, pues no es tanto así. Es desde el momento que el ser humano ha estado en la tierra. ¿Y por qué ha sido, o por qué digo esto? He encontrado este live en Génesis capítulo 2, versículo 21, donde dice, ¿no? Entonces el Señor Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre y este se durmió. Y Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne en ese lugar. Aquí ya estamos prácticamente teniendo un procedimiento quirúrgico. Un procedimiento quirúrgico más su anestesia. Está durmiendo. Está anestesiado ese paciente. Si hacemos esa lógica, entonces todo ha surgido desde que el ser humano ha estado presente en la tierra. O alguien dice lo contrario. ¿No? Parece lógico esta afirmación. Entonces, tenemos acá que el mismo cerró la carne en su lugar. O sea, después de haber abierto la costilla y todo eso, lo cerró tal cual como está. Entonces ya hubo un procedimiento quirúrgico ya que se llama establecido. Entonces, de esa forma empezamos a ver un poco más de lo que es la cirugía, la historia de la cirugía. En la época prehistórica, en la época de los hombres que vivían en las cavernas, ya desde ese entonces, desde el año 1930, el profesor Selecki ha descubierto, ¿no?, unos documentales donde ya habían identificado un procedimiento, una amputación del brazo derecho, ¿no? Y mira, hace más de 45.000 años. Entonces, aparte de estas amputaciones, identificaron también otros procedimientos. Entonces, se cree que fue la primera cirugía en el mundo. ¿Qué es lo que más se realizó aparte de esto de la amputación? Se ha identificado la trepanación. Hay museos donde se ha identificado estos cadáveres, donde tienen acá, en palabras coloquiales, vamos a decir, un agujero, ¿no?, a lo que se llama trepanación. ¿Ya? La trepanación es un procedimiento que ellos lo han efectuado con unas piedras bien finas, puntiagudas, hacían drenajes. Ya desde ese tiempo los pacientes, en realidad con más frecuencia lo realizaban en niños y adolescentes. Obviamente también en algunas situaciones como lo tomaban como rituales religiosos, donde si el paciente tenía cefalea, tenía visión, la visión estaba borrosa, entonces hacían estos procedimientos en estos pacientes. Algunos vivían, obviamente otros morían, pero ya tenían catalogado los primeros procedimientos de cirugía en la edad antigua con la edad prehistórica, ¿no? Entonces, si uno le pregunta cuáles son los primeros procedimientos realizados antiguamente, la preparación, ¿no? Entonces, después de eso ya vinieron en esta época los egipcios, los que realizaban como último recurso terapéutico, incluso en los mismos faraones también. Entonces, no era la primera elección, obviamente, ¿no? ¿Y qué hacían los egipcios? La cirugía egipcia, estos están catalogados o están reconocidos con sus dos documentales, los papiros de Ebers y los papiros de Smith. ¿Qué son los papiros? Los papiros son documentos que ya están escritos. Entonces, en este papiro de Ebers ya
acá tenían esos documentos donde ya prescribían o registraban la parte terapéutica de cada procedimiento que hacían. Hacían curaciones de úlceras, atendían quemaduras, en algunos casos aumentos de volumen en la región cervical, que en ese entonces todavía no estaba como catalogado como tumor, pero pues estaba como tumor del cuello. Algunos procedimientos que estaban registrados. Y en los papiros de Smith, ya acá, como estos de los egipcios también eran personas que conquistaban, estaban en constante también peleas, ¿no? Entonces, acá tenían pacientes o situaciones de lesiones de armas, ¿no? En este caso de flechas o algún otro objeto punzante o cortante o contuso cortante. Entonces, en estos casos también ya estaba registrado patologías traumáticas como heridas, luxaciones y fracturas. Y ya como en este caso, el que más se caracteriza en la parte de la historia de la medicina y cirugía de los egipcios, Imhotep, ¿no? Este personaje era un sacerdote, un astrónomo, médico y arquitecto. ¿Ya? Era un personaje erudita, ¿no? Que era muy inteligente, lo que reporta, ¿no? En la historia, donde no solamente abarcaba una sola área, ¿no? Abarcaba varias áreas. Tal fue que como le iba muy bien en la parte de la atención de los pacientes, entonces era considerado Dios egipcio de la medicina. Incluso es el que ha hecho también o ha hecho esto ¿qué se llama esto? Las construcciones de las pirámides de Egipcio también formó parte de la participación. Entonces, ese es uno de los personajes más reconocidos de los egipcios. ¿Sí? Obviamente hay otros, pero pues el más importante es ya en esta época de los egipcios practicaban esto de los embalsamientos. ¿Qué significa esto de los embalsamientos? De que los cadáveres que ya estaban muertos no los botaban ahí a la orilla del río, a la orilla de algún lugar donde está la misma gente. No, ellos ya lo preparaban, sacaban sus vísceras y ya después de eso los llevaban a otro lado o los quemaban, pero ya tenían ya ciertas normas características para poder hacer su tratamiento. Entonces, también era una medida de forma preventiva, ¿no? ¿Para qué? Para poder prevenir ciertas enfermedades que podían haber sucedido en ese momento. ¿Qué pasa al otro lado? La cirugía china. Nosotros actualmente cuando hablamos de la parte occidental, de la cirugía china, ya automáticamente se nos viene, ¿no? La acupuntura, ¿no? Era una de sus habilidades, una de sus descripciones médicas que estaba bien establecido, ¿sí? Incluso con esta imagen tenían ya un mapa de punteo de aplicación de la acupuntura. Obviamente allá se conoce como dinastías, ¿no? En este caso la dinastía Ming. La medicina china tradicional estaba basado en ¿qué? En el equilibrio, ¿no? El equilibrio de varios elementos: agua, tierra, fuego, madera y metal. Si eso está en equilibrio, la persona va a estar bien, es lo que mencionaba, ¿no? Entonces, asimismo decía, ¿no? Tiene que estar establecido el equilibrio entre el yin y el yang, y eso debe estar debe actuar simultáneamente con un equilibrio considerado. ¿Para qué? Para que el personaje o la persona esté muy bien. ¿Qué hacían acá? Desarrollaron esto, ¿no? De la cirugía de la acupuntura, donde hacían ya
un mapeo de puntos, o en algunos casos, en alguna literatura está registrado como 365 puntos social, en otros está hasta 600 puntos que hacía, ¿para qué? Para poder establecer, curar, ¿no? Y actualmente esto se utiliza o no, sigue utilizándose, ¿no? En algunos lados, obviamente con personas bien calificadas, estudiadas, todo eso, siguen utilizándolo, ¿no? Y funciona para algunas situaciones, ¿no? Obviamente ya tenemos tratamientos bien específicos, bien protocolizados, y pues no hay vuelta que dar. Entonces, acá en cada lugar siempre hay un personaje que está ahí a la vanguardia. ¿Quién estaba acá en la parte de la cirugía china? Huan Tuo, que es un personaje que realizó la primera cirugía con ayuda de anestesia. Ya estaban ya acá haciendo su primer procedimiento, pero ya con anestesia. Aparte de la cultura china, ellos tienen, en ese entonces tenían mucho respeto a los cadáveres. No practicaban ellos fácilmente o no las estudiaban a los cadáveres como en otros lugares, ¿no? Ellos tenían mucho respeto a eso. Entonces, por eso también su medicina no ha progresado tan rápidamente en la historia antigua. Ya después ya tuvieron ya consensos donde ya limitaron ya de que se pueda estudiar al cadáver en sí. Nos vamos a otro lugar, a Grecia. Ya en Grecia ya hemos escuchado muchas cosas, ¿no? Las batallas, ahí también de algunos personajes importantes, en este caso Hipócrates. Hipócrates era el más sobresaliente en esta instancia. ¿Por qué? Porque ha sido el autor, ¿no?, del Corpus Hipocrático, donde era es un documental donde él había empezado a registrar todo lo que él veía, lo que hacía. ¿Para qué? Para que después y posteriormente se pueda utilizar o replicar en otros lugares. Ya desde entonces, desde ese momento, ellos inconscientemente estaban con esa finalidad también de enseñar, ¿no? De todo lo que ellos han aprendido, tenían esa obligación, o se sentían así. ¿Para qué? Para que los demás puedan aprender y la misma población pueda ser la misma beneficiada, ¿no? ¿Y qué es lo que ellos trataban en ese entonces? Igual, fracturas, heridas en general, hemorroides, físticos. Eso era lo que generalmente practicaban. Acá en esta imagen vemos justo Hipócrates está examinando a un niño, ¿no? Obviamente, ¿no? Está haciendo, acá viéndolo al detalle, está haciendo una palpación. Seguramente fue por un dolor abdominal o alguna molestia gastrointestinal, ¿no? Pero lo está examinando. Entonces, acá es donde se ha establecido el principio, donde él mismo dice de que nosotros lo primero que debemos hacer es no dañar al paciente. Y actualmente, ¿qué hacemos? Esa es también nuestra premisa, de tratar de no dañar al paciente. Si no lo sabemos, tenemos que ir a estudiar, y si no tenemos la experiencia suficiente, se forma grupos de especialistas que tienen más experiencia en eso, o de que ya han visto esta patología, y tranquilamente se puede hacer esa reunión, ya sea presencial o se puede hacer también por vía digital, ¿no? Por algún medio digital. Entonces, actualmente ya no hay excusas para no decir que no se puede buscar ayuda, o no se puede buscar orientación, ¿sí? Y eso es lo que hacemos. Hoy en día hay un paciente así en particular que no está yendo bien, o no sabemos
es muy raro la patología que tiene, entonces buscamos personas especializadas en esa área. Y eso no es malo, ¿no? Más bien es beneficio para el paciente. Vemos la otra época del Renacimiento. Acá en el Renacimiento, ¿quién se caracteriza? Ambrosio Pare. Ambrosio Pare es un personaje que ha escrito varios libros, en los que en este caso se destaca el Tratado sobre la Teoría, donde realizan acá donde hacen o prescriben procedimientos, donde ya prescriben cómo uno puede curar. ¿Sí? Entonces, acá ya hay cómo tratar una herida. Entonces, en este caso, acá se podría observar amputaciones. Obviamente acá no estaba establecido todavía la anestesia. Las amputaciones se hacían así, como dirían, ¿no? En vivo y en directo. Entonces, todavía persistía estas situaciones. Obviamente tomaban en cuenta cuando ya evaluaban de que no tenía solución la enfermedad, estaba destrozada por gangrena y todo eso, entonces ya ahí optaban este tema de la amputación. ¿Sí? Así también Ambrosio fue una de las personas que en primera instancia utilizó la ligadura arterial. ¿Para qué? Para hacer las amputaciones. ¿Para qué? Para que no le sangre mucho y el paciente no se muera de un shock ¿no? También ha podido utilizar extensiones, vendajes para que pueda hacer una hemostasia, y así de esta forma se ha podido manejar en este periodo. ¿Qué es lo que ha pasado aparte del Renacimiento? El Renacimiento se ha podido identificar esto. Acá Leonardo da Vinci, Miguel Ángel ya pintaban, ya hacían esculturas. Ustedes pueden observar ahí esculturas bien dimensionadas, ¿no? Donde ya tenían acá dibujos de la parte anatómica. Ya estaban conociendo el cuerpo humano. Asimismo también otros personajes donde participaban en hacer esto de los libros, prescribir los libros. ¿Qué es lo que pasaba en la Edad Media? La Edad Media ha sido, en estos casos, la Edad Media la dividía en dos, ¿no? Edad Media alta, Edad Media baja, ¿no? Eso ya de colegio. ¿Qué es lo que pasaba en esto de la Edad Media? Acá la prevalencia del cristianismo ha predominado fuertemente. Lo más importante acá en la Edad Media era que ya se estaba estableciendo escuelas, ya se estaba normando la actividad médica, de lo que hacían acá las personas en relación a la intervención quirúrgica. Obviamente no era así este protocolo de cirugía, no nada de eso, pero ya estaban normando. Todos los que se dedicaban a hacer ejercer la medicina, para esto se escribían libros, y estos mismos libros ellos tenían que defenderlos. Como ustedes en algún momento van a defender su examen, igual también tenían que defenderlo. ¿Sí? ¿Qué es lo que ha pasado en este tiempo? Seguía todavía acá la iglesia prohibiendo la disección de los cadáveres, lo que en el año 1480 recién se ha podido deslindarse. Ya no se prohibía así rotundamente de no estudiar a los cadáveres. Entonces, obviamente cuando uno estaba con el cuchillo, todo eso pensaban que esta práctica era de los bárbaros, ¿no? Imagínense ahí cortándole, haciendo una herida, abriéndole el abdomen o haciendo las amputaciones que hacían antes. Ya consideraba a la misma gente bárbaro, pero era algo necesario, ¿no? Porque si ellos no lo hacían, ¿quién lo hacía?
Es acá de que en la Edad Media, casi a mediados, a finales, el siglo IX después de Cristo y en el siglo X después de Cristo, se han formado dos escuelas bien importantes, ¿sí? Una escuela de medicina llamada Salerno, las dos están en Italia. En esa escuela de medicina de Salerno se ha abierto, se ha habilitado gracias a 4 maestros. Esta era una de las, vamos a decir, una de las escuelas más reconocidas en su momento, ¿sí? Donde la misma gente de Europa, de los lugares cercanos, que ahora actualmente es Italia, acudían a ese lugar, a esa escuela. ¿Para qué? Para ser tratados, ¿no? Estos maestros eran de diferentes lugares, eso es lo que les caracterizaba. No eran de un solo, no eran del mismo lugar. Y cada quien tenía sus propias normas, cada quien tenía su propia visión. Todo estaba en función a su cultura, ¿no? Bien habíamos dicho de que en algunos lugares sí practicaban, revisaban los cadáveres, en otros lugares no. Eso es lo que le ha hecho algo bien a esta escuela, donde uno era judío, el otro era griego, el otro era árabe, el otro era latino. Entonces, así han ido asociando la medicina. ¿Qué es lo que han hecho acá? En esta escuela, hasta se daban exámenes con conocimiento tanto de medicina y de cirugía. Ya, para poder ejercer tenían que dar su examen. Cuatro maestros, ¿no? Y luego de eso, en el siglo X, después de Cristo, se da otra escuela, la escuela Colonia. Igual también se encontraba en Italia. Ya acá, ellos ya establecieron de que estudiar, nosotros como ahora acá, ¿cuántos años tenemos que estudiar? 6 años, ¿verdad? 6 años, contando con el internado. Acá, 4 años. 4 años era su estudio, donde pasaba medicina teórica, medicina práctica, cirugía, en primera instancia. Después de eso ya se modificó, ya lo establecieron o lo agregaron botánica médica, anatomía y cirugía y medicina clínica. Entonces ya se estaban organizando en el siglo X para poder hacer la medicina como tal, ¿no? Y como prohibían de que se estudie, se diseque los cadáveres, se ha dado lugar a un primer libro, el primer libro de anatomía porcina. La primera descripción de anatomía no ha sido del humano, ha sido del chancho. Ese ha sido el primer libro de anatomía porcina, acá, ¿no? Así como está escrito, pero esa era la anatomía del chancho. Lo que primero se ha descrito como tal, se ha ido viendo cuáles son las características que tiene. Y así mismo también ya se ha ido practicando la cirugía como tal. ¿Sí? Entonces, de esa forma, esta era una de las escuelas donde practicaba, ¿no?, con el paciente acá, y cada quien tenía también su forma de vestir. Aquí vamos a reconocer 3 personajes. En la Edad Media había 3 personajes. Uno que eran los llamados médicos, el otro que era llamado cirujano y el otro el barbero. ¿Sí? Estos 3 personajes tuvimos acá. Si pueden observar acá, ¿cuál de estos es el cirujano? ¿El de la derecha o de la izquierda? ¿Este? El más pintudo es el cirujano, dice, no, pero no es así. Ese es el cirujano. Bueno, el cirujano y parte del barbero, porque también tiene su diferenciación también entre el cirujano y el barbero. El que tenía la toga larga era el médico. Con la toga larga era el médico. ¿De qué se caracterizaba este médico? Obviamente era un estudioso, estudiaba, asistía a una universidad, a una escuela, vamos a decir acá, universidad estoy diciendo acá, escuela era en ese entonces, hablaba todo latín, y estos personajes eran demasiado teóricos, ¿sí? Así como son los de la parte clínica, ¿no? Los médicos de medicina interna, ¿no?
Yo sé que conocen a médicos internistas. Ellos son habilidosos acá con la mente, piensan y todo eso, pero con la mano muchos de ellos no tienen la habilidad, ¿no? Pero pues son teóricos. De esa forma ya se estaba ya diferenciando ya, ¿no? A qué área uno va a pertenecer. Eran así. Y luego de eso hubo esto de los cirujanos. Sí tenían toga larga, ¿sí? A diferencia de los barberos, pero la toga larga esta no era tan larga, así como que está hasta sus pies. Incluso acá tenían estos mismos instrumentos. O sea, acá se agarraban ya acá los hilos de seda, los hilos de algodón, todo eso, se lo colocaban acá en su ropa, en su delantal. ¿Para qué? Para que al momento de hacer el procedimiento no pierdan el tiempo y directamente sacaban. Así utilizaban sus herramientas que tenían que utilizar para hacer el procedimiento. Por eso. Y uno de esos también era el barbero, con una toga corta. Si puede observar, tiene varias cosas ahí, ¿no? Y de esa forma trabajaba. ¿De qué se caracterizaba? ¿Por qué se caracterizaba el cirujano? Igual estudiaba, tenía que estudiar en una escuela, ¿no? Hacían muchas prácticas. Varias manualidades y todo eso, ¿no? Obviamente acá con reconocidos profesores, ¿no? Igual hablaban latín, ¿sí? Y estos personajes eran muy celosos de la calidad de lo que hacían. Todo querían también así a la perfección. Y eso les caracterizaba también de la parte de los médicos, ¿no? Entonces, el médico no podía ser cirujano. Para eso tenía que estudiar, hacer la parte práctica, las manualidades. Entonces, ya estábamos ya acá, yendo por buen camino, ¿no? Para que pueda crearse la actitud, la habilidad, la actitud de la persona, ¿no? ¿Y qué hacían los barberos? Los barberos eran las personas que no han asistido a una universidad, a una escuela. Eran los que en primera instancia ayudaban al cirujano. Eran su colaborador, su asistente, ¿no? Le pasaban las cosas, los instrumentales, preparaban pacientes. Esos eran los barberos. Pero llegó una época donde los que estudiaban, los médicos, cirujanos, eran pues los de la iglesia, ¿no? Los sacerdotes, ellos eran los que se dedicaban a esto de la medicina antiguamente, ¿no? Pero llegó una época donde ya la misma iglesia se había prohibido hacer estos procedimientos, aplicarse a la medicina, a los mismos componentes de la iglesia, porque ya se estaban descuidando de la iglesia. Entonces, ahí es donde aprovecharon los barberos. Los barberos fueron ya como quien diría, ¿no? Los más capos en ese entonces, donde ya su estatus subió, fue la cúspide más alta, donde ellos ya tomaban decisiones y hacían procedimientos. Pero pues eso no les duró mucho tiempo, donde ya después posteriormente se volvió otra vuelta al normal, de que quién va a practicar la medicina, quién va a hacer los procedimientos. Se empezó a normal, ¿sí? Como que actualmente ahora está todo normal, ¿no? Ahora uno no puede, si es médico general o es medicina interna, él no va a poder hacer procedimientos quirúrgicos grandes, puede hacer procedimientos menores, pero ya medianos y mayores ya va a tener ciertas limitaciones y les van a cuestionar. Entonces, de esa forma, a ellos lo que les caracterizaba era de que no hablaban latín, ¿no? Pero estos eran bien prácticos, todo lo resolvían con la parte manual. Lo único que les faltaba era ir así como ustedes, ¿no? A una universidad. Entonces, de esta forma se han podido establecer estos personajes, ¿sí? ¿Qué es lo que ha pasado en esta época? Se ha podido contribuir en el desarrollo de la ética y la educación médica. Si ustedes están observando acá, es bien importante la parte ética, la parte humanística, donde también se puede establecer la educación médica.
debe ser algo estudiado, documentado. ¿Para qué? Para que uno pueda ejercer la medicina. Bien, después de ahí, en el siglo XIII, ya hubo otros personajes, ¿no? Crearon un cuchillo que en vez de que sea de las piedras afiladas, todo eso, crearon un cuchillo de hierro. Guillermo Salicetti es el que ha creado esto, donde ya para hacer las amputaciones necesitaban de un instrumental bien específico, puntiagudo, y ya estaban en esta época ya haciendo esos instrumentales. Asimismo también ya recomendaban las suturas intestinales, aportaban en las indicaciones para difamaciones craneales en caso de fracturas. Lo que se hacía antes, antiguamente, empíricamente con las piedras y todas esas cosas, también ya acá ya se estaba haciendo más específico, con material más adecuado, ¿no? Para ese entonces se estaba tratando de hacer eso, pero todavía acá no estaba bien establecido la parte de la asepsia antisepsia. Seguían todavía con eso de hacerlo ya, ¿no? En el siglo XIV ya en las escuelas francesas fueron las de mayor renombre, ¿no? En especial en París ya se ha descrito también ya procedimientos más específicos. Ya no solamente está en la parte de lo que es actualmente Italia, Francia, después ha ido a la parte occidental, China, y después ya los otros países, ¿no? ¿Qué es lo que decía Guy de Jauregui? Este personaje mencionaba que el cirujano debe conocer la perfección la parte anatómica, debe estudiarse la parte de la anatomía, ¿no? ¿Para qué? Para poder hacer los procedimientos de una forma adecuada. Asimismo también en esta época se ha empezado a disecar ya cadáveres. Ya estábamos ya con la normativa o con el permiso de poder disecar cadáveres para poder conocerlos, ¿no? Resumiendo acá, una diapositiva ya un poquito resumiendo de todo lo que ha pasado hasta lo que ya habíamos descrito, ¿no? Desde la prehistoria hasta la Edad Media. Entonces, la prehistoria, habíamos dicho, la preparación, la actividad más característica, ¿no? En esta época. Después ya acá, en el año 2800 antes de Cristo, ya estaba empezando a describir, ¿no? Ya estaban empezando a manejar conceptos, a manejar procedimientos. Este libro no lo pude verificar, así, no sé qué es exactamente dice este libro, pero pues ya está empezando a practicar lo que es los procedimientos en pacientes, como ser la circuncisión, ¿no? Después nos vamos acá, habíamos hablado de acá, ¿dónde está? Se habla en el siglo I después de Cristo, Cornelio Celso es el que había identificado algo característico, ¿no? en un proceso infeccioso inflamatorio, ¿no? Acá las características de la inflamación, describieron también la rabia, donde esto ya se ha podido identificar acá que era un virus, y a partir de acá se ha podido identificar también que hay situaciones adversas
que también condicionan la mortalidad del paciente. En este caso, las infecciones. Es lo que habíamos hablado, ¿no? De que en la Edad Media ya estaban establecidas las universidades o las escuelas, y acá pues había tres categorías: las de bata larga. ¿Quiénes eran las de bata larga? Eran los médicos; las de bata corta, los barberos, ¿no? Y los cirujanos eran ya entre mitad largo su bata y mitad corta, pues, estaban acá estos tres personajes. ¿Conocen a este personaje, Ambrosio Pare? A esa que lo han denominado el padre de la cirugía. ¿Por qué? Porque ya está ya estableciendo funciones específicas para el que se llama esto, para que se dedicaba a la cirugía, ¿no? Acá en este caso había que manejar muy bien los fluidos, eliminar los fluidos contaminantes, poder restaurar lo que se había dislocado, lo que se había separado, poder separar lo que se ha unido también en algunos casos, reunir lo que se ha dividido, reparar los defectos de la naturaleza. Entonces ya estaba estableciendo ya funciones para el mismo cirujano en sí, ¿no? Por eso ya acá se lo denominó a Pare como el padre de la cirugía. ¿Qué es lo que hacemos en un procedimiento quirúrgico? Abrimos, si hay fluidos, en este caso sangre, tratamos de identificarlo. Si tenemos que repararlo, lo reparamos, ¿no? Obviamente que acá no estaba reconocido todavía el traumatólogo, el cirujano, el cirujano plástico. No, todavía no estaba especificado eso, ¿no? Porque el cirujano hacía todo esto, desde fracturas hasta procedimientos quirúrgicos en abdomen, en cráneo, todo ese detalle. En el siglo XVIII, también se inició la anatomía patológica con Organi, anatomía patológica. ¿Qué es la anatomía patológica? Ya son las mismas muestras que uno ya tomaba. ¿Ya? ¿Para qué? Para poder examinar esos tejidos y poder determinar qué es lo que tiene, ¿no? En esta época, John Hunter era el primer personaje, o era el pionero en las cirugías experimentales. Ya se estaba estudiando, manejaba en este caso la parte de los chanchitos, de los cerditos, ya los estaban haciendo ciertos procedimientos. Y hacían procedimientos para ver qué resultados les daba. En Francia, después de la escuela italiana de Francia, pues personal todavía se estaba describiendo ya protocolos vivos, hacen de la misma forma. Acá lo que ellos también en la guerra que tuvieron en Francia, les preocupaba a ellos mismos de cómo iban a transportar a sus heridos, ¿no? Entonces acá estaba ya estableciendo medios de transporte, ambulancias, para poder socorrerlos a las personas que necesitaban de atención médica. Seguimos en este del siglo XIX. Acá lo más característico, McDowell, es el que en primera instancia había registrado que habían extraído un quiste del ovario. Un procedimiento que en primera instancia no pensaba que era un quiste del ovario como tal. Entraron como dolor abdominal. El procedimiento lo hicieron intraumbilical. Casi se fueron hacia la parte de región perineal. Entonces es donde ya con una operación pudieron hacer con éxito una cirugía de quiste de ovario. Ya después de acá, como nosotros hemos ido descubriendo en este tema del procedimiento de la anestesia, todos los pacientes en esta instancia eran pacientes operados sin anestesia. Todos se les amarraba
y ya se hacía la conducta inmediatamente con el paciente en vivo, ¿no? Entonces, esto ha marcado en la historia de la cirugía un gran detalle en el sentido de que los mismos procedimientos ya se hacían de mejor manera, ya existían menos complicaciones, ¿sí? Se ha descrito el año 1776, Pfizer ha descrito un componente, en este caso el óxido nitroso, para poder hacer dormir a las personas, y en el año 1800 Daly le atribuyó a propiedades analgésicas como un gas que se puede inhalar, ¿no? Y aquí ya estaba utilizado en algunos pacientes, pero pues todavía no tenían buenos resultados, no sabían cómo manejarlo todavía, ¿no? Después de acá, más adelante está ya lo vamos a ir comentando, las primeras cirugías que se hicieron la primera cirugía que se hizo con anestesia, en este caso inhalatoria, con buenos resultados. Ya en Londres, el año 1862, fueron ya haciendo o realizando procedimientos quirúrgicos. Los primeros cirujanos que habían realizado la parte abdominal fue justamente países, ¿no? Donde ya estaban atreviéndose a hacer exploraciones en el abdomen. Esto. A lo que queda ahí. Y aquí ya estamos estableciendo normas, no solamente como les contaba anteriormente, los barberos o los cirujanos que manejaban sus delantales, y ahí tenían todas sus cosas y sin tomar precauciones de que todo eso debería ser estéril. Entonces, los pacientes que les llegaban un buen procedimiento hecho, pero a la semana, a los días, esos pacientes se morían, pero no tenían una explicación de por qué. Entonces, acá es donde ya surgieron las primeras normas fundamentales de la higiene en cirugía, ¿no? ¿Qué es lo que decían acá? La sala donde se tenía que hacer el procedimiento tiene que estar alejado del foco infeccioso. Tiene que ser un lugar limpio. Uso de instrumentales limpio. Introducir las manos lo menos posible en la herida. Y ahí ya estaban ya con ciertas normas, ¿no? Que actualmente ya las conocemos muy bien. Drenar la herida al final del acto quirúrgico. Cuando ya vieron ellos que coleccionaban, se aumentaban el volumen, la zona de la herida, de la incisión, ya estaba empezando ya a drenarlos automáticamente. Entonces, desde esta forma ya empezamos ya a conocer la parte de la sepsis. Y acá el más conocido, ¿no? Pasteur, un químico francés, describió la existencia del microorganismo, ¿no? De que todo está rodeado de microorganismos, pero los microorganismos también son fuente de son vidas, ¿no? Pero microscópicas. Eso de acá de Lister, de que demostró que el aire, la parte atmosférica, es el causante de la putrefacción de las heridas, pues más que todo acá se refirió a que en los lugares donde había contaminación, donde había desechos, pues no debería hacerse los procedimientos. Y eran los lugares donde más las heridas se contaminaban, incluso algunas se necrosaban. Entonces ya acá, con los principios anteriores, estaban ya identificando lugares donde se debería o se podría realizar la cirugía. Aquí, la parte de la sepsis antisepsis. Joseph Lister es la que había publicado el año 1867, ¿ya? Cómo podemos nosotros utilizar, en este caso, la evaporación un spray de ácido carbónico para poder hacer la limpieza, ¿sí? Como puedo observar acá, cómo identificar, hacer la limpieza, e incluso ya después
acá en el año 1889 se empezó a crear instrumental para las manos, en este caso los guantes, y así poder disminuir el contacto piel a piel y también las mismas infecciones tanto para el médico y también para el paciente. Esto ya es, vamos a hablar más detallado en el tema de ciencia artificial. Siempre vamos a tratar de recordar un poquito de historia. Era de esta forma donde ya empezamos a identificar, venían pacientes ya a diferentes escuelas. Eso es en Viena, Viena, en el año 1889, donde ya identificaban, esos eran estudiantes. Estudiantes, médicos, donde ya tenían un lugar específico donde podían hacer sus prácticas médicas. Una de las características, aquí el doctor Halsted es una persona que empezó ya el año 1911, en alguna literatura dice 1909 y 10, pero en el año 1911 donde tenían ya estudiantes. Acá ya se estaba estableciendo la parte de cirugía como tal. ¿Qué es lo que hacía este doctor? Seleccionaba 8 internos. Cada año, 8 internos seleccionaba, y durante ese periodo de ese año, él seleccionaba al mejor. ¿Para qué? Para que pueda ser el presidente de cirugía. ¿No? Ya desde entonces, ya desde antiguamente ya se está empezando ya a seleccionar a quién tiene la aptitud, la habilidad para ser cirujano. Es así hasta hoy en día, ¿no? Hoy en día también igual lo que queremos hacer, pues igual tenemos que dar exámenes, competir con el otro, y es así la carrera de medicina. Los similares desde ya qué tiempos aquellos estaban ya con ese tema, ¿no? De seleccionar a quién va a ser el cirujano. Ya aquí ya se le conocía ya el primer residente para cirugía. De los 8, uno tiene que ser el primer residente de cirugía. Y los años acá de estudio varía hasta 4 años. Bien. No sé si han escuchado hablar de Robert Liston. Robert Liston, esta es una foto de un museo que actualmente está en los museos, donde tenía estos cuchillos bien afilados. Dicen hasta ahora, dice que siguen estando finos. Sí, puede cortar, pero con esta herramienta Robert Liston hacía su cirugía, hacía las amputaciones. ¿Saben cuánto tiempo hacía una amputación? En 2 minutos. Todo. Y de eso se trataba, de que su procedimiento lo hacía en 2 minutos. El cirujano debe ser rápido, y así el paciente no se muere. Obviamente él, cuando ha practicado todo este procedimiento, lo practicó en primera instancia sin anestesia, y es eso lo que les dificultaba a los que se dedicaban a la parte quirúrgica. La anestesia era lo que les ayudaba, después, posteriormente, cuando conocieron, les ayudaba a hacer el procedimiento más tranquilo, seguro. Obviamente que también utilizaba la parte de la rapidez, ¿no? Pero sí, este personaje hacía el procedimiento sin anestesia, sin medidas antisépticas, y mencionaba, ¿no? Cuanto más rápido se realiza el procedimiento, tiene mayor supervivencia el paciente. Y sí, a él le iba muy bien. En su época había varios médicos, pero la mayoría quería ir con él, porque lo hacía rápido y no se moría. Pero llegó a un punto en un paciente, tan preocupado él por hacerlo tan rápido, lo diseccionó todo, lo hizo rápido, pero ¿qué pasó? A su asistente que estaba ahí a su lado, como él estaba dando la extremidad y era así en vivo y en directo, no se percató, lo seccionó su dedo, lo amputó el dedo más lo cortó. Ese fue uno de sus
de los procedimientos más sangrientos y mortales. ¿Por qué? Porque lo hizo no tomó la parte antiséptica, él lo solucionó en ese mismo momento, hizo la amputación, la otra amputación imprevista también de su asistente, lo curó, pero a las semanas los dos pacientes se infectaron y se murieron. Pero no fue tanto así también, ¿no? De este personaje de que después la gente, todo el mundo a su alrededor, porque ellos hacían los procedimientos siempre con espectadores, ¿no? De los que miraban. Entonces, igual, seguían yendo donde él los pacientes, porque tenía buenos resultados. Pero pasó eso, por la rapidez, ocasionó otra lesión, una amputación de su asistente y los dos murieron. Dos cosas fundamentales ahí, ¿no? No tomaron cierta precaución en la parte técnica quirúrgica, como vamos a decir ahora, y también en la parte antiséptica. De esa forma es donde empezaron ya a hacer planes estratégicos, a planificar en el procedimiento, ¿qué se va a hacer? Y es justamente acá, hicieron un plan de la primera operación quirúrgica realizada en Inglaterra con éter como anestesia. Ya estaba haciendo el procedimiento con anestesia. Y aquí está el personaje, Robert Liston. Aquí. Participó en esto. Varios personajes más están acá, pero el más conocido, Robert Liston, quien hacía los procedimientos más rápido y participó. ¿Sí? Algo sarcástico, bueno, esto será en 1846, cuando entró Liston acá al procedimiento, al lugar, a la sala de operaciones, decía, ¿no? Hoy vamos a usar una artimaña yankee. Caballeros, ¿qué hace que los hombres se vuelvan insensibles? O sea, señalando esto, decía él que se volvían insensibles y hacían el procedimiento rápido. Y obviamente, con la anestesia le fue más fácil hacer el procedimiento. Ya lo sedó, ese mismo rato el paciente se despertó y decía, ¿a qué hora va a empezar el procedimiento? Cuando ya haya terminado la aplicación. Entonces, de esa forma ya empezó ya la cirugía más organizativa, ya con un plan estratégico, tomando también medidas de la sedación, de la anestesia. ¿Qué es lo que ha pasado en nuestro continente, en América? ¿No? Igual en América, en la parte de Bolivia, Perú, nosotros hemos estado muy relacionados con la parte de Perú, ¿no? Nuestra historia antigua. Igual teníamos todo de América, tanto los aztecas y los incas ya tenían ciertos rituales, ciertas características de algunas situaciones de cómo afrontar algunas enfermedades. Bueno, esto vamos a pasar. Estos son los que acá a lo que vamos a hacer diapositiva. ¿Qué es lo que ha pasado específicamente en nuestro país, en Bolivia? En Bolivia no teníamos una historia bien establecida de cuándo fue, quién fue el primer cirujano que hizo tal cosa, todo eso. No hay así bien documentado escrito, ¿no? Pero pues lo que sí puedo recalcar es acá, de que sí ha empezado a ser una sociedad de cirugía, en este caso de cirugía general, ¿ya? Entonces, el 2 de febrero de 1939, en la Universidad de San Andrés, en La Paz, bajo el ministro, en ese entonces se decía Higiene y Salubridad, doctor Alfredo Molinero, se fundó la Sociedad de Cirugía de La Paz. No era todavía nacional. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad después de eso, hacer lo que es la sociedad a nivel nacional de cirugía general, ¿no? Y justamente el año 1939 donde se fundó, ¿ya? Esta sociedad formó lo que es y
hicieron la primera revista de la Sociedad de Cirugía de la Paz. Ya posteriormente, el año 1922, hicieron ya una revista donde ya estaba estableciendo todas las normas y todo, de qué es lo que va a ser para ser especialista en cirugía, la residencia de cuántos años va a ser, quiénes van a ingresar, todo eso se fue normando en esa diapositiva. ¿Ya? No vamos a hablar mucho de Bolivia, vamos a ir después posteriormente paso a paso en cada procedimiento que hagamos, por ejemplo, en cirugía laparoscópica, en robótica, que se llama el procedimiento de apendicectomía o colecistectomía, ahí vamos a ir mencionando un poco. Y en la parte actual de cirugía, actualmente, nos falta 5 minutos más, por si acaso. La cirugía laparoscópica ha sido actualmente, a diferencia de antes, ahora es la que actualmente está sonando, ¿no? Y bastante, ¿no? Todos ya quieren cirugía laparoscópica. Obviamente acá esto implica hacer un entrenamiento específico. ¿Verdad? Y por otro lado también está la parte robótica, ¿no? Igual también para hacer esto debe tener el cirujano un entrenamiento. Como antes se entrenaban, actualmente también tenemos que entrenarnos. Incluso pues ya adecuarnos a lo que tenemos ahora. Por ejemplo, en mi área en cirugía pediátrica, a diferencia de cirugía general, en cirugía general está ya bien desarrollado o más desarrollados en la parte de la laparoscopía, ¿sí? Pero en cirugía pediátrica no está todavía bien desarrollado. Acá en Bolivia y en el mundo también. Hay cosas que nosotros estamos haciendo o tomando en cuenta de lo que hacen los adultos. Obviamente difiere mucho en el manejo de algunas técnicas y bastante, ¿no? No un cirujano de adulto va a poder operar a un niño. ¿Por qué? Porque hay varias situaciones que son diferentes. Entonces, para eso se necesita también entrenamiento y estudio. Esta es una diapositiva, este es en Estados Unidos, en la práctica. Acá, si ustedes pueden ver acá, esto no es un ser vivo. No es un ser humano. Es un ser vivo, pero no es un ser humano. Este es un chanchito, ¿no? Y aquí estamos nosotros haciendo la práctica. Entonces, de esa forma es donde uno también empieza a tener habilidades. ¿Sí? Y acá, no sé si ya estamos en Bolivia también, pero todavía no tenemos con robótica, ¿no? Hay personas que se han entrenado, pero todavía no estamos en ese lugar metidos todavía en la parte robótica. Pero ya se hacen muchos procedimientos por parte robótica. La telecirugía. La telecirugía, en estos casos, se hace mediante ya utilizando ¿qué se llama? Medios donde no solamente el mismo cirujano no tiene un contacto directo con el paciente. Si ustedes pueden observar, está en otro lado y acá el procedimiento se está haciendo solo, ¿no? El cirujano principal está en otro lado. Obviamente hay un ayudante quien acomoda todo el instrumental, todo eso, pero existe la persona específica, está en otro lugar. De esta forma, este primer procedimiento que se han hecho, pues en Nueva York, en Estambul, la telerobótica, utilizaban todos los medios para hacer un procedimiento quirúrgico. Así es. Y otra forma de aprender, ¿cómo es? Otra forma de aprender es también mediante comunicación con un experto. Este es un cirujano experto en esófago. Sí. Entonces también existe actualmente orientaciones donde uno puede recabar por otros expertos en un área específica. Historia de la cirugía, cirujano premio Nobel, son algunos personajes que recibieron premio Nobel, ¿no? O la cirugía de tiroides, cirugía vascular, la insulina y el. Es de esta forma que uno tiene que empezar a hacer, conocer la historia antigua
¿no? Cómo se proyectaba uno, qué es lo que hacía, qué es lo que no hacía, y ya después posteriormente ponerlo, integrarlo a la parte real, ¿no? Todo es un proceso. Ustedes están en un lado ahora, después mañana van a estar como médicos, después como especialistas y subespecialistas. Ese es el camino que tenemos.